この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de óptica geométrica. En clases anteriores revisamos toda la teoría relacionada con los espejos planos y esféricos. Y también hicimos ejercicios con espejos planos. Ahora nos falta hacer ejercicios con espejos esféricos. Vamos a ver qué pasa cuando tú colocas un objeto frente a un espejo esférico, sea cóncavo o convexo, dónde cae la imagen, de qué tamaño queda la imagen, si queda invertida o derecha, o si es real o virtual. Todas estas cosas las vamos a revisar a través de ejercicios. Como siempre, en la descripción vas a encontrar un enlace que lleva a la página web. Ahí vas a encontrar el listado de ejercicios. Y si este video te ayuda a entender estas materias y eres feliz, ahí tú le puedes dejar un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y si no entendís ni una cuestión, ahí tú me escribirás y yo responderé tus dudas. Eso, ahora vamos a la pizarra a revisar todas estas cosas. Bien, estos son los ejercicios que vamos a resolver. Aquí está el primero y los otros los tengo aquí a un costado. Voy a ir moviendo a medida que vaya avanzando. El primer ejercicio dice así. Un objeto de 20 centímetros está a 1.5 metros de un espejo cóncavo. Si el radio de curvatura es de 70 centímetros, calcule la posición del objeto reflejado y determine si es real o virtual, el factor de magnificación y la orientación del objeto y el tamaño del objeto reflejado. Veamos cómo sale esta cosa. Aquí, solución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un esquema de la situación. Vamos a dibujar el eje óptico. Por aquí colocamos al espejo. Este es un espejo cóncavo. Vamos a dibujar ahí más o menos derecho. Y dibujamos cada una de estas cosas. El radio de curvatura es de 70 centímetros. Coloquémoslo por acá. O centro. Aquí está el centro del espejo. Vamos por aquí justo en la mitad al foco. Esto lo voy a correr un cuadradito más, a ver, para que quede... Ahí sí. Y a 1.5 metros está el objeto, o sea, está más o menos lejos. Lo voy a dibujar aquí. Por aquí tenemos al objeto. Entonces, estos son 70 centímetros. Son 35. Esta cosa es 1.5 metros, o 150. Bien, entonces los rayos van a salir más o menos así. Dale una cosa horizontal, toca en el espejo, este se va a reflejar pasando por el foco. Y si el rayo pasa por el foco, este se refleja horizontal. Entonces, lo que nos adelanta la figura es que vamos a encontrarnos con un objeto real, esto es una imagen real, e invertida, y más pequeña que el original. Ya tenemos una idea de qué vamos a obtener en cada una de estas partes. Ahora toca hacer las cuentas. Parte A. Si usamos la relación de Descartes, vamos a tener que 1 sobre S más 1 sobre S' es igual a 1 sobre foco. El S' se corresponde con la posición de la imagen. Nosotros queremos calcular la posición, el S'. Así que de aquí tenemos que 1 sobre S' es igual a 1 sobre foco menos 1 sobre S. Esta cosa es S menos F partido por SF. Y esto es equivalente a decir que el S' es igual a SF sobre S menos F. Así que ahora solo tenemos que reemplazar los datos. El S es 150. El F es 35, 150 menos 35. 150 por 35 son 5250. Y 150 menos 35 son 115. Y si hacemos la división, esta cosa va a dar aproximadamente 45,6521 y más dígitos. Ahora, hay que tener en cuenta las unidades. Todas estas cosas están en centímetros. Así que si haces el análisis dimensional, S' será igual a 45,65 centímetros. Aquí hice una aproximación. Pues tendremos eso. ¿Es consistente con la figura? Sí, es mayor que la distancia focal y menor que la distancia del centro. Tiene sentido con la figura. Entonces eso debe estar bien. No hay error en las cuentas, así que no hay problema. Ya, ahora pasemos a la parte B. La parte B dice hay que calcular el factor de magnificación y orientación del objeto reflejado. Ponemos B. Nosotros sabemos que el factor de magnificación es M igual a menos S' sobre S. El S' lo tenemos acá. S menos F partido por SF. Toda esta cosa dividido por S. Y si hacemos el álgebra, simplemente nos dará... Ah, no, no es esto de acá. Casi cometo un terrible error. Es esto de acá. Casi lo pongo al revés. Entonces, la cosa es SF, S menos F, dividido S. Y si haces el álgebra, te queda el foco dividido S menos el foco.
El foco sabemos que es 35, falta el menos acá. Se queda menos 35, el S150 menos 35. Y si tiras esto a la calculadora te va a dar menos 0,343 y más dígitos. Ahora aquí podrás notar un detalle. Aquí yo tengo el S', que lo he calculado acá. Tengo el S, que es un dato. Da el enunciado, 150, es la posición del objeto. Uno se puede preguntar por qué no he reemplazado directamente este valor aquí. La razón de por qué no he hecho eso es porque para calcular este S' yo hice una aproximación. Entonces, si lo vuelvo a utilizar, voy a estar aplicando otra aproximación encima. En cambio, si utilizo las fórmulas, hasta este punto, el valor es exacto. Hasta este punto, el valor es exacto. No he hecho una aproximación. Y es aquí donde yo elijo cuántos dígitos puedo colocar. Es aquí donde yo hago la aproximación. Pero aquí, al tirar este dato, estoy heredando la aproximación que hice antes. Son pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Eso hace que, si bien dos personas hacen los desarrollos correctamente, tengan igualmente resultados distintos. Es porque algunos utilizan más aproximaciones dentro de sus cálculos. Lo ideal es hacer la menor cantidad de aproximaciones. Cada vez que tú utilizas un resultado aproximado dentro de otro y luego aproximas y así sucesivamente, estas cosas se empiezan a amplificar en el tiempo. Se empiezan a amplificar con cada paso que vas realizando. Es por eso que lo he decidido hacer así. Bien, ahí está la respuesta. Ese es el factor de magnificación. Como m es menor que 0 y es menor, bueno, mayor que menos 1, esto implica que la imagen se encoge y se invierte. La imagen está encogida, contraída e invertida. Y es consistente con lo que muestra la figura. Una imagen más pequeña que la original y además invertida. Ya, ahora solamente nos falta la parte C. ¿Qué dice la parte C? La parte C dice el tamaño del objeto reflejado. ¿De qué tamaño será el objeto, el reflejado? Entonces, nosotros sabemos que el tamaño del objeto reflejado es igual al factor de magnificación por el tamaño del objeto original. Aquí tenemos que el I, el tamaño del objeto reflejado, igual a menos 0,3043. Aquí es 30. Aquí tenemos una aproximación. Estoy tomando el valor que calculé del I, pero estoy tomando este valor que he aproximado. Y necesito el tamaño del objeto original. El tamaño del objeto original es de 20 centímetros. Multiplicamos por 20 centímetros. Y esto da menos 6,086. Bueno, es una aproximación. Esto queda en centímetros. Por lo tanto, el tamaño es aproximadamente menos 6,086 centímetros. Aquí también puedes utilizar las fórmulas. O sea, el I puedes decir que es menos F dividido S menos F por I. Otra alternativa, ese te va a dar el valor exacto antes de reemplazar. Esa es otra forma de hacerlo. Y esta cosa te va a dar, a ver, el foco era 35, el I es 20 dividido 150 menos 35. Si tú lo haces con esta fórmula que es más exacta que lo anterior, porque lo anterior he utilizado una aproximación, el resultado te va a dar 6,086 y te va a dar más dígitos, 95, 6521, etcétera, más dígitos. Todo esto te queda en centímetros. Esa es una pequeña diferencia según cómo decidas realizar los pasos. Yo siempre recomiendo seguir esto, es más preciso. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Este ejercicio está por aquí arriba, 2. El ejercicio 2 me parece que es lo mismo que el primer ejercicio, pero con un espejo convexo. Voy a poner estas cosas por aquí. Solo voy a correr por allá. Bien, aquí está el ejercicio 2. Dice así. Un objeto de 10 centímetros es colocado a 5 centímetros de un espejo convexo de 12 centímetros de radio curvatura. Calcule la posición del objeto reflejado y determine si la imagen es real o virtual, el factor de magnificación y orientación de la imagen y el tamaño del objeto reflejado. Es lo mismo que en el ejercicio anterior, solamente que con un espejo convexo. Así que vamos a ver cómo sale esta cosa. Como siempre, vamos a partir con un esquema. Hacemos el eje óptico, ahora ponemos un espejo convexo. Vamos en algún lugar el objeto en una posición S. Ahora, como es convexo, el centro tiene que estar hacia atrás. Así que ponemos aquí el centro del espejo y el foco estará justo en la mitad. Una cosa más o menos así. Pero está un poquito más allá. Ahí. Entonces, sale un rayo del objeto, rayo horizontal, y en el espejo. Este se va a rebotar. Además, faltar espacio. Voy a mover esto hacia abajo. Esta cosa se va a reflejar como saliendo del foco. O sea, así. Esta parte la voy a pintar roja porque es proyectado. Y si un rayo va dirigido hacia el foco, así, este va a rebotar horizontal.
Ahora, aquí obviamente estos rayos no se van a cruzar nunca. Sin embargo, los rayos proyectados sí. Vamos a hacerle un poco de zoom a esta cosa. Vamos a ver que aparece una imagen virtual aquí. Un poco pequeña la imagen virtual. Entonces, esto ya nos da indicios de cómo deberían ser los resultados. La figura nos dice que la imagen debería aparecer detrás del espejo. Es virtual. Va a estar contraída y va a estar derecha. Ahora vamos a ver qué nos dicen los cálculos. La parte A nos va a salir así. Usamos la misma fórmula porque esta es válida para ambos espejos cóncavos y convexos. Sabemos que esto da SF sobre S menos F. Pero aquí hay que tener cuidado de que el foco es negativo. Entonces, si reemplazamos, nos queda 5 por menos 6 dividido 5 menos 6. Esta cosa da 30 sobre 11. Y el resultado de esto es menos 2,72 y esto es un número periódico. Entonces, de aquí tenemos que el S' es igual a menos, aproximadamente, vamos a poner aproximadamente igual a menos 2,72 o 73. Aquí es 7, ¿no es cierto? Entonces la aproximamos a menos 2,73 centímetros. ¿Es consistente? Es consistente. Menos 2,73 está justo antes del foco de un número negativo, así que la cosa es virtual. Ponemos la imagen, es virtual. Veamos ahora cómo sale el factor de magnificación. En la parte B es factor de magnificación y orientación de la imagen. Parte B, sabemos que el factor de magnificación es igual a menos S' sobre S. Sabemos que esta cosa es lo mismo que esto que tenemos por acá, ya lo habíamos calculado antes. Menos F sobre S menos F, F sobre menos F. Entonces esto da menos el F, que es el foco, era menos 6. El S es 5 menos el foco, que es 6. Entonces esto queda 6 sobre 11. Y eso es aproximadamente igual a 0,54. Es decir, la cosa se reduce casi a la mitad. Esto implica, como el factor de magnificación es menor que 1, pero es positivo, entonces la imagen está contraída y derecha. Y a partir de esto podemos calcular, parte C, el tamaño de la imagen. Y la hacemos a través de esta misma cosa, menos FI partido por S menos F, ya, menos FI dividido S menos F. Y reemplazamos, el foco es 6, menos 6 por el tamaño del objeto. El objeto medía 10 centímetros. La posición S o menos 6. Eso te queda más 60 dividido 11. Eso es aproximadamente, bueno, lo voy a poner igual a 5,45 periódico. Así que tenemos que el objeto es aproximadamente igual a el tamaño, ¿no es cierto? Es 5,45. 5 centímetros. Poco más de la mitad. Está el tamaño del objeto reflejado. Ahora pasemos al siguiente ejercicio. Que lo tengo por acá arriba. Voy a mover estos dos a otro lado. Sáquese. Por ahí y esto para allá. Entonces, dice así. Se tiene un espejo cóncavo de 12 centímetros de radio de curvatura. Encuentre el o los lugares donde si se coloca un objeto, su imagen duplicará su tamaño y determine si tal imagen es real o virtual. Veamos cómo sale esta cosa. Solución. Entonces tenemos un espejo cóncavo. Una cosa así. Por acá estará su centro de curvatura y por aquí estará el foco. Queremos determinar una posición S de modo tal que la imagen sea el doble de grande. Entonces esta cosa tendrá que estar, no sé, por aquí, digamos. Aquí el rayo de luz pasa así, el rayo de luz pasa así, y aquí se verá más grande, por decirlo así. Pero tenemos que encontrar ese S. ¿Cómo encontramos ese factor? ¿Cómo encontramos esa posición para que el objeto se haga más grande? El doble de grande. Hay que hacer las cuentas. Entonces, ¿cómo hacemos las cuentas? Partimos con el factor de magnificación. Esta cosa es S' sobre S, va con un menos. Y tenemos también que S' es igual a SF sobre S menos F. Entonces a partir de esto teníamos que el factor de magnificación es igual a menos F sobre S menos F. ¿Qué tiene que ocurrir para que un objeto duplique su tamaño? Para que duplique su tamaño es necesario que el M sea igual a 2 o el M sea igual a menos 2. Veamos qué pasa cuando el M es igual a 2. Si el M es igual a 2, esto implica que menos F sobre S menos F tiene que ser igual a 2. Y esto es equivalente a decir que menos F es igual a 2 veces S menos F. 2 veces F menos... aquí me equivoqué. 2 veces S menos 2 veces F. Esta cosa la puedo pasar sumando para el otro lado y voy a tener que F sería igual a 2 veces S. Y esto de acá es equivalente a decir que S es igual a F medios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo coloco el objeto justo acá entre el foco y el vértice, en F medios, coloco mi objeto aquí, la imagen va a aparecer duplicada. Va a aparecer duplicada acá atrás. A ver, voy a hacer bien este dibujo porque está muy feo. Voy a hacer el dibujo acá atrás. Aquí tengo el eje óptico. Voy a dibujar el espejo como una raya nomás. Aquí está el foco. Aquí está el centro. A ver, voy a dibujar esto un poco más así. Ahí sí.
Entonces, si coloco el objeto acá, paro los rayos, el rayo llega aquí, se va a reflejar pasando por el foco, esta cosa se va a ir así, bueno, aquí tendré que proyectar, a ver, lo voy a dibujar derecho, esta cosa tiene que irse así, ya, entonces si dibujo las proyecciones, esta cosa tiene que irse más o menos así, este más o menos así, y acá voy a tener el objeto de un botón, esta cosa, ahí está. Por aquí voy a tener el objeto virtual, con el doble de tamaño aproximadamente. Bueno, según el dibujo es aproximado porque el dibujo está hecho a manito. Pero lo que estoy obteniendo acá es que si coloco el objeto justo entre el foco y el vértice, justo en la mitad, voy a obtener una imagen con el tamaño del doble. ¿Y qué pasa en el otro caso? Si el m fuese igual a menos 2, ¿qué implicará esto? Implicará que voy a tener esto de acá, pero igual a menos 2. Así que voy a obtener que menos f partido por s menos f será igual a menos 2. Y hago esto, esto es equivalente a decir que menos f es igual a menos 2, s menos f. Esto es igual a menos 2 veces s más 2 veces f. Este lo puedo pasar para allá. Voy a obtener que 0 es igual a menos 2 veces s más 3 veces f. Y que 2 veces s es lo mismo que 3 veces f. Y s va a ser igual a 3 medios f. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tomar esta misma cosa de acá y la voy a copiar completa. Vamos a colocar por acá. Entonces, aquí está f medios. Aquí está f y 3f medios están acá. 3f medios. Está diciendo que si coloco un objeto aquí y tiro los rayos, los voy a dibujar amarillos esta vez. Esta cosa irán así. Sale horizontal, toco acá. Se irá pasando por el foco, y si va pasando por el foco, esta cosa se irá hacia atrás, y por lo tanto voy a obtener una imagen real e invertida. Y tenemos eso. Entonces, a partir de esto ya tenemos fórmulas para resolver el problema. Dice, se tiene un espejo cóncavo de 12 centímetros, entonces tenemos el radio de curvatura es 2, así que el foco será de 6. Vamos a encontrar los lugares donde colocamos un objeto, va a duplicar su tamaño. Ese es el único dato que tengo que recordar, así que para este caso será igual a 6 dividido 2 centímetros, tiene que estar a 3 centímetros de distancia, y en este otro caso será 3 medios por 6. 6 dividido 2 son 3, así que esto será 9 centímetros de distancia. Y ahí está resuelto. Ahí están los lugares donde tenemos que colocar el objeto para que duplique su tamaño. Y determine si la imagen es real o virtual. Nada más, ya está listo. En este caso, produce imagen virtual. Y en este otro caso, virtual y derecha. Espera, este tiene que estar arriba. La imagen virtual y derecha es para este caso de acá. A ver, voy a mover esto un poco. Ahí sí, imagen virtual y derecha. Y en este otro caso, imagen real e invertida. Y ahí está la respuesta al problema. Sencillísimo. Bien, revisemos el otro ejercicio. Veamos qué dice. ¿Cuántos ejercicios nos quedan? Nos quedan 2 ejercicios. Este dice, sí, el ejercicio 4. ¿Es posible magnificar la imagen de un objeto utilizando un espejo convexo? Esta cosa la podemos responder de manera gráfica o de manera analítica. Yo recomiendo siempre la analítica, cuando se pueda hacer. Pero la gráfica ayuda a entender por qué es así. Si tenemos un espejo convexo, vamos a una cosa así. Tenemos un objeto acá, nuestro objeto. Y el espejo convexo tendrá un foco pongámosle por aquí. Entonces, si lanzamos un rayo de manera horizontal, este se reflejará pasando por el foco. Y si lo tiramos dirigido hacia el foco, esto se reflejará horizontal. Entonces, si proyectamos los rayos reflejados, queda esto aquí, queda eso así, obtenemos una imagen acá, para que se note más. Entonces la pregunta es si se puede magnificar. Tú vas acercando este objeto, digámoslo así, por lo menos este rayo que sale horizontal no va a cambiar, el que va dirigido hacia el foco. Solo va a cambiar el otro, el que voy a dibujar en verde. El que sale, sí, que por lo tanto se refleja así, y cuyo rayo proyectado irá así. Entonces te darás cuenta de que conforme el objeto se va acercando al espejo, la imagen virtual se empieza a acercar al espejo y su límite es el tamaño del objeto real, del objeto de verdad. Entonces nos vamos a dar cuenta de que nunca vamos a poder magnificar el objeto. La imagen nunca va a ser más grande que el objeto. Pero esta cuestión también se puede demostrar de manera matemática. ¿Cómo hacemos esto? Es una demostración. Nosotros sabemos que el factor de magnificación es igual a menos S' sobre S. Y también sabemos que el S' es igual a SF dividido S menos F. Ahora, como el espejo es convexo, vamos a tener que 3, el F es negativo, menor que 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a decir, supongamos que el valor absoluto del m es mayor que 1. Es decir, el m es un número mayor que 1 o menor que menos 1. Hacer esto es equivalente a decir que menos S' sobre S es igual a S' sobre S, que es igual a F sobre S menos F, es mayor que 1. Y esto de acá es lo mismo que decir valor absoluto del F dividido valor absoluto de S menos F, mayor que 1. Todo eso es consecuencia de decir esto de acá. Ahora notemos lo siguiente. Como el F es menor que 0, y el S es mayor que 0, porque el S no puede ser negativo, no puede estar detrás del espejo, el objeto no puede estar detrás porque si no nos tiraría rayos de luz. Como ocurren estas dos cosas, esto implica que S menos F es mayor que F. Y esto implica que el valor absoluto del F dividido el valor absoluto del S menos F, vamos a ponerle valor absoluto a esta cuestión, así no.
Esto implica que el valor absoluto de S menos F es mayor que el valor absoluto del F. Y esto implica que el valor absoluto del F dividido el valor absoluto de S menos F es menor que 1. Ahora, esto lo voy a escribir al otro lado. Esto mismo que decir valor absoluto del F menos F es menor que 1. Eso. Tenemos estas dos cosas. Me alejo un poco, vas a poder ver que ocurre esto y ocurre esto. Y estas dos cosas son contradictorias. Como tenemos esa contradicción, por lo tanto, no es posible amplificar. Bueno, no es posible amplificar con espejos convexos. Y ahí quedaría resuelto el problema. Bien, ahora toca revisar la última pregunta, la que está aquí. Hacer un poco de zoom. Está. La pregunta dice así: un espejo convexo de 80 centímetros de radio de curvatura tiene una superficie útil de 60 grados. Determine el tamaño del objeto más grande posible que se puede reflejar en él si se coloca a una distancia de 30 centímetros del vértice del espejo. Vamos a representar esta cosa para entender de qué trata. Aquí tenemos un espejo convexo. Voy a ponerlo más abajo para tener más espacio. Y vamos a colocar un objeto enfrente de él. Voy a dibujar aquí algo pequeño. Algo así. Entonces el espejo es convexo, su radio está hacia atrás. Vamos a dibujar aquí el foco. Y vamos a ver cómo se producen las imágenes según el tamaño del objeto. Partamos con este de aquí. Si buscamos la imagen, va a producirse algo de esta forma. El rayo va dirigido hacia el foco, entonces se refleja horizontal. A ver, tengo una mejor idea. Esto lo voy a mover así. Y ahora esto se va horizontal. Así está mejor. Entonces ahora puedo dibujar las proyecciones hacia atrás. La proyección de los rayos reflejados. Y aquí obtengo la imagen. Aquí está. La imagen correspondiente a ese objeto. Ahora, si pongo un objeto más grande, voy a dibujar sus rayos en verde. Si el rayo llega horizontal al espejo, entonces se va a reflejar como saliendo del foco. Si está orientado hacia el foco, vamos a mover este rayo ahí. Entonces se reflejará horizontal. Si sacamos la proyección, quedará una cosa más o menos así. Y ahí estará la imagen de ese tamaño. Seguimos aumentando. Vamos a dibujar los rayos ahora en azul. Si sale horizontal, se reflejará como saliendo del foco. Y si va dirigido hacia el foco, entonces se reflejará horizontal. Voy a mover este rayo ahí. Esta cosa se va horizontal. Y si hago la proyección, queda ahí. Y esta cosa va a producir una flecha más o menos de ese porte. Cada vez más grande. Entonces lo que tenemos acá es que aquí está el centro y esta cosa tiene una apertura de 30 grados hacia arriba, 30 grados hacia abajo. Por lo tanto va a alcanzar una altura máxima permitida para las imágenes. Hay una altura máxima permitida para las imágenes y queremos saber cuál es esa altura máxima permitida. ¿Qué tan grande tiene que ser el objeto acá para llegar a ese máximo? Y eso es lo que vamos a resolver en este ejercicio. Entonces, lo que tenemos acá es un espejo convexo de 80 centímetros de radio de curvatura. Desde el vértice hasta el centro de curvatura hay 80 centímetros. Tiene una superficie útil de 60 grados. Aquí están 30 grados hacia arriba y 30 grados hacia abajo. Determinar el tamaño del objeto más grande posible. O sea, esta cosa de acá. Que se puede reflejar en el espejo si se coloca a una distancia de 30 centímetros del vértice. O sea, esta distancia acá es de 30 centímetros. Entonces lo que queremos es calcular el tamaño máximo del objeto, el I máximo. Veamos cómo podemos resolver este problema. Tenemos aquí solución. Ya, voy a partir haciendo este dibujo. Tenemos el eje óptico, tenemos el espejo. Voy a ver si puedo enderezar esto un poco. Sí, ahí está mi espejo convexo. Entonces, aquí voy a colocar el centro y en la mitad estará el foco. Entonces, esto de acá es el radio del espejo, que es lo mismo que está acá. Acá estará el ángulo de apertura. Entonces, la imagen más grande que se puede formar aquí vendría siendo esto de acá. Vamos a llamarle I' máximo. Y este I' máximo va a estar asociado a algo que tiene posición S. Va a ser una cosa enorme por acá. La vamos a llamar I máximo. Este tiene posición S'. Entonces, estas dos cosas son fijas. El I' máximo es un límite del espejo.
que viene dado por una condición geométrica. ¿Cómo calculamos ese I' máximo? Esto se hace así. El I' máximo va a ser igual a R seno de este ángulo θ. Ahora, como θ es igual a 30 grados, tenemos que seno de θ es igual a 1/2. Por lo tanto, el I' máximo es igual a R medios. Vamos a guardarnos ese dato. ¿Qué más sabemos sobre la relación entre el objeto y el tamaño de la imagen? Sabemos que el I' es igual a M por I. I es el tamaño del objeto. Así que nosotros vamos a tomar el máximo de aquí y por lo tanto le va a corresponder el máximo de acá. Donde el M no es otra cosa que menos S sobre S, no, S' sobre S. El S se calcula a partir de esta relación. 1 sobre S más 1 sobre S' es igual a 1 sobre el foco. Y esto de aquí es lo mismo que decir que 1 sobre S' es igual a 1 sobre el foco menos 1 sobre S. Y esto es igual a S menos F partido por SF. Y por lo tanto el S' es igual a SF dividido 1 S menos F. Tenemos esta relación. Entonces, en el paso 7 podemos decir que el M es igual a menos F sobre S menos F, de 5 y 6. Estos cálculos ya los habíamos hecho antes, en ejercicios anteriores. Y este M lo podemos meter en la ecuación 4. O sea, tenemos que I máximo es igual a M, que es esto de acá, menos F sobre S menos F por I máximo. Pero este I máximo prima, ¿no es cierto? Sí. Donde este I máximo prima lo tenemos también arriba, que es R medios. Así que podemos escribir R medios igual a menos F sobre S menos F por I máximo. Y aquí podemos despejar el I máximo en términos de todo lo demás. Esto es equivalente a decir I máximo R medios menos por S menos F dividido F. Aquí tenemos una fórmula. Y esta fórmula se puede simplificar porque esto de acá es el foco. Sabemos que R medios es igual al foco. Así que tenemos menos foco sobre S menos foco dividido foco. Y aquí esta cosa simplifica y te va a dar menos S menos F. Y acá hay un detalle que debía haber notado antes, pero que me acabo de dar cuenta ahora. Si uno va hacia arriba y observamos esto de acá, tenemos que notar de que este I máximo es un número positivo, pero este radio, como está hacia atrás en el espejo, es negativo. Así que para mantener el signo es necesario colocarle un menos. Menos R seno de θ, porque yo reemplazo el R, que es el espejo convejo, tengo que poner 80, ¿no es cierto? Aquí el R es igual a menos 80, por ser un espejo convexo. Entonces si pongo menos 80 aquí se hace positivo y mantengo el signo. Por lo tanto, todas estas cosas llevan un menos extra. Esto está bien, aquí no hay nada que arreglar. Me aparece aquí R medios, que se hereda de esto que está acá. Y esto hace que aparezca un menos extra aquí y por lo tanto esto se transforma en un más. Y esto se transforma en un más. Y ahí está corregido el pequeño detalle que se me coló, pero fue inofensivo. Así que el resultado te queda S menos F, donde S es la posición del objeto y F es el foco. Recordemos que el radio es igual a 80 centímetros, por lo tanto el foco sería igual a 40 centímetros. Pero como están en un espejo convexo, son negativos. Y el S, ¿cuánto valía el S? El S lo podemos encontrar aquí, a distancia de 30 centímetros. Así que S es igual a 30 centímetros. Así que tenemos 30 más 40 centímetros y estos suman un total de 70 centímetros. Ese es el objeto más grande. ¿Será el más grande? Hasta en cierto sentido, sí. Lo que quiere decir esto es que de aquí hacia arriba
De aquí hacia arriba puedes poner hasta 70 centímetros. Pero el espejo tiene 60 grados de envergadura. O sea, nosotros vimos lo que pasa solamente aquí arriba. Si agregamos lo que pasa abajo, vamos a tener otros 70 centímetros hacia abajo. Por lo tanto, el objeto más grande posible a reflejar, ya de 70 y 70 son 140 centímetros. Y ahí queda resuelto el problema. Bien, eso sería todo por ahora. Adiós